Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en el Centro Cultural del Palacio Clavijero, ni más ni menos que Nacho Mendoza, coordinador de los penales del Estado, quien nos hablará cómo él gobierna un expreso que es los penales de Michoacán. Nacho, antes que nada, bienvenido y gracias por estar aquí. Samuel, es un placer estar en tu programa y más en esta locación tan bonita como es Palacio Clavijero. Ya teníamos tiempo que no volvíamos aquí. Así es. Nacho, tú eres abogado, eres nicolaíta. Platícanos de tu trayectoria en este primer bloque. Mira, yo llegué a la ciudad de Morelia en septiembre del 80. Mi padre vino a trabajar al gobierno del ingeniero Cárdenas. Por eso me recuerdo ahorita Clavijero, aquí estaba la oficina de mi padre. Mi padre era el director del deporte, en ese entonces se llamaba Instituto Michoacano del Deporte. Y bueno, terminé mi primaria, mi secundaria y mi prepa y estudié mi carrera. Yo soy licenciado en Derecho, egresado, orgullosamente egresado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, durante gran parte de mi vida me he dedicado al servicio público. Yo empecé trabajando en el Ayuntamiento de Morelia, en las áreas de reglamentos. Después me fui al Congreso de Michoacán. Ahí trabajé para la fracción parlamentaria del PRD. Y en 1996, derivado de negociaciones internas en el partido, logro entrar como regidor plurinominal al Ayuntamiento de Morelia. Terminando esa experiencia, pretendo ser diputado local. Antes había un distrito que era Morelia Sur, que era un distrito muy grande, que abarcaba Charo, Lagunillas, la parte sur de Morelia. Y la verdad es que no me fue tan mal. La elección fue en 98, yo me quedo en segundo lugar, muy cerca del primero a 1000 votos, prácticamente muy... Y bueno, en esa temporalidad, el licenciado Tinoco pues, se aplicó en la elección y prácticamente ninguno de los candidatos a diputados en ese momento del PRD logramos ganar, salí adelante, y me voy a la Ciudad de México 3 años a trabajar, primero como director de reglamentos de la delegación Iztapalapa, muy interesante experiencia, y luego otra parte como director de promoción corporativa y jurídico de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. En ese momento esa policía tenía 41,000 elementos. Era el tercer cuerpo armado del país, también toda una experiencia. La Ciudad de México todo es grande, todo es así en macro. Ya para la elección de Lázaro Cárdenas Batlle como gobernador, me regreso a Morelia y soy director del registro civil. 2 años y meses. Después me voy como subprocurador de justicia a la región de Zamora. Y luego se pusieron muy calientes las cosas. Me regreso a Morelia como asesor del gobernador. Y en la administración de Leonel Godoy soy su procurador de nuevo en la región de Morelia. Viene el Michoacanazo. Una experiencia muy dura, pero muy enriquecedora también. Y después, bueno, pues ya regresamos del Michoacanazo. Termino el gobierno de de Leonel Godoy como asesor. Todavía cuando entra Fausto me invita y ya que entra Jesús Reinel desaparece el programa de asesores y bueno, pues me voy a trabajar al negocio, un negocio de mi esposa, comida rápida japonesa y bueno, soy orgullosamente el capitán de meseros de un pequeño restaurante, muy ilustrativo, créemelo, muy... entiende uno mucho la condición humana cuando se sirve, cuando pareciera sencillo, pero no es sencillo.
Y después, un ex compañero de la Procuraduría, y ahora es Fiscalía, me invita a que le ayude en un asunto de un personaje de Las Nueces, municipio de Turicato, que fue detenido por el ejército por posesión de armas de fuego, un fusil AK-47 y una pistola 38 Super. Y es ahí donde nos damos cuenta de que él se acogió al programa de registro de armas de Castillo, de las autodefensas. Él era una autodefensa. Vamos, lo defendemos y logramos una ruta, sacarlo en un lapso de 144 horas. Y a partir de eso me contactan con la familia del doctor Mireles, porque era una ruta por la cual podía excarcelarse a todas estas personas, en virtud de una cuestión muy específica que se llama error de prohibición. Nosotros le dijimos al juez, en el caso de CMI, y después del doctor y todas las autodefensas, mi compañero y yo debemos haber liberado más de 250 personas por esa vía, en donde la premisa fundamental es que el Estado mexicano les hizo creer a ellos, a estas personas que estuvieron dentro de la temporalidad de las autodefensas y participaron en esos movimientos, que lo que hacían era legal. Entonces, después viene lo de CMI, ahí nos contratan, logramos un muy buen resultado en la primera acusación por portación de armas. Para que la gente tenga la idea, ¿quién es CMI? CMI era el dirigente de las autodefensas de la costa de Michoacán, un indígena de Aquila, ¿cómo se llama? Él es se me fue ahorita el nombre, es una comunidad de Aquila. Y él... de Pómaro. No, se me fue ahorita el nombre. ¿Ostula? Ostula, perdón. Y entonces logra un movimiento sólido en esa región. Y cuando entra Silvano, fíjate lo que es la vida, Silvano va y le pide que lo ayude en la campaña. Ellos le ayudan y luego Silvano va y pide que lo detengan. Va y le pide al ejército que lo detengan. El día que lo detienen, desafortunadamente privan de la vida a un menor. Y se arma todo un relajo. Entramos a defenderlo y también en 144 horas le quitamos la acusación de portación de arma. Después, el finado Martín Godoy, que pues, era un ampón, y todos los que trajo, pues igual, ¿En ese momento? Sí, le achacaron 5 delitos más, de los cuales en 5 meses logramos desvanecerlos. Una vez que sacamos a CMI de la acusación de armas, me contacta la familia de Mireles y empezamos con la defensa de Mireles. Yo no pensé que nos tardáramos tanto, estuvo complicada esa defensa, porque había otros intereses. Él estaba en Sonora. Logramos una negociación con un representante, el subsecretario de Gobernación, Campa. Llegamos a un momento en el proceso donde nosotros demostramos dentro del expediente que quien había violado la ley no eran ellos, sino había sido el Estado mexicano, Castillo y todos los demás. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, nos manda a llamar y nos dice que, bueno, vamos viendo la manera de destrabar el asunto y yo le pido que trasladen a Mireles a Morelia. Él me dice que sí. Campa, que era el subsecretario, por cierto, mi respeto, es un muy buen funcionario, muy diligente, muy, muy serio. Por lo menos con nosotros se portó muy, muy serio en ese asunto y en otro que fue el de Salvador, el periodista que mataron en Italia, que me tocó también tratarlo con él. Pues nos dicen que sí, pero Silvano se cruza, se opone y es cuando lo regresan a Nayarit. Entonces ahí estuvimos en el estira y afloja hasta que al final, por medio de una reforma, recordemos que hay una reforma donde la aportación de arma deja de ser delito grave, pasa a ser un delito sin prisión preventiva oficiosa y logramos un beneficio y sale. Después de un año logramos la absolución. Prácticamente nos dan la razón en cuanto a que el Estado mexicano engañó a todas esas personas porque les permitió la posesión, portación y lo peor, la utilización de armas. Ese expediente contiene mucha evidencia que en la Corte Penal Internacional haría que muchos altísimos funcionarios, exfuncionarios de este país, pues tuvieran problemas serios. Sí, porque aquí hubo todo el catálogo de delitos de lesa humanidad. Hay desplazados, torturados,
hay fosas, homicidios, en fin. Hagan de cuenta que fue el prontuario de lo que no debieron haber hecho, Castillo y compañía lo hizo, y desafortunadamente nadie alzó la voz en ese momento. Nosotros lo demostramos, se los dijimos, y es algo que ojalá algún día haya un corte de caja. Vamos a un receso y regresamos contigo, Nacho. Estamos hablando con el titular, el coordinador de centros penitenciarios del estado de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez. Nacho, ese periodo, me estabas hablando, iniciaste lo último sobre que hablamos que un despacho propio. Ahí nació. Sí, yo empiezo con mi compañero ya a litigar en forma. Afortunadamente nos van cayendo más casos. La abogacía, como otras profesiones, la mejor forma de darte a conocer pues son los éxitos. Entonces, en este caso, pues empezamos a liberar mucha gente y empezó a quedar mucho trabajo, afortunadamente, y ya armamos un despacho en forma familiar. Mi hijo, que también es abogado, mi esposa, que es abogada, mi compañero Iván. Y, en fin, empezamos a armar un despacho ya a litigar, no solo derecho penal, civil, mercantil, familiar, que es lo más común, y lo hacemos en forma. Yo me dedico ya al 100%. Yo provengo de una familia de fundadores del PRD. Yo, en el 2014, en cuanto el ingeniero Cárdenas renunció al PRD, yo renuncié. Yo soy de la gente que cree que cuando te invitan a una fiesta, alguien te invita y se para y se va, pues hay que irse con él, porque luego te van a desconocer, y fue lo que pasó. Al final de cuentas, desafortunadamente, el PRD, su esfuerzo, terminó donde está. Yo me dedico 100% al litigio. No, tuve muchas invitaciones para adherirme, para hacer trabajo en Morena. La verdad es que las decliné. Yo estaba de lleno en la conformación de ese despacho, y la verdad es que incluso económicamente es la mejor. Me ha ido bien, o sea, me fue muy bien, la verdad. Los despachos pues es un negocio, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas al gobierno de Morena sin ser morenista? Mira, yo no lo puedo negar. Yo siempre he sido un agente de izquierda. Soy chairo, pues esa es la definición, soy muy chairo. Siempre lo he sido. El presidente tenía una relación de amistad con mi padre, el presidente Andrés Manuel, derivado del PRD. Con mis hermanos, con nosotros, conozco a la gran mayoría de la gente que conforma Morena. Y no accedí porque me parecía que no era muy compatible con mi función en mi despacho. ¿Cómo llego yo al gobierno de Michoacán? El actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, es una gente que yo conozco hace muchos años. Desde la Facultad de Derecho nos hicimos amigos. Yo lo invité a formar parte del PRD. Él es menor que yo. Y desde ahí trabamos una amistad donde hay un reconocimiento mutuo. Él tiene muchas aptitudes en materias como la economía, etcétera. Y no sé por qué causa él piensa, así me lo ha manifestado, que yo puedo aportar algo en materia de seguridad. Y siempre, desde hace muchos años, he trabajado con él. Cuando ha ido a campañas y esas cosas, me ha pedido que haga cuestiones de seguridad, y lo he hecho. Aquí fue lo mismo. Él primero tiene el interés de ser candidato a alcalde, me pide que le haga un programa de gobierno en esa materia. Yo le dije que no era muy claro, porque la ciudad estaba muy complicada en esa materia, cosa que creo que no me equivoqué, y que a lo mejor valdría la pena como ayuntamiento ceder esa función al Estado. Con todo lo que eso representa, es una visión que yo tengo. Viene el cambio de candidato, él es el candidato a gobernador, me busca igual, me pide algunas líneas en esa materia, y empezamos a trabajar en un proyecto de seguridad una vez que se gana la elección, y es como yo llego a esta posición. Él me pide, él tenía interés de que yo fuera a la Secretaría de Seguridad, luego me dice que subsecretario, yo le agradecí, yo le decía que yo tenía mi despacho, y me pide que me haga cargo de los penales, que es bastante
pues no complicado, pero sí es de mucha responsabilidad, es un área muy sensible. Y bueno, pues yo accedo, tengo 1 año, 4 o 5 meses trabajando. La verdad es que hemos tratado de hacer las cosas bien y cambiarle un poco el rostro a esta entidad. Creo que el gobernador está contento de alguna forma porque en esta visión humanista que está planteándose la 4T, pues hemos estado buscando que esa área cada vez sea más humana. Danos unos datos generales para entender el tema. Es decir, ¿cuántos penales hay? ¿Que son federales, estatales, municipales? En Michoacán hay 12 penales estatales. Uno no funciona, que es el de Los Reyes, nunca se abrió y lo más probable es que no vaya a abrirse. Por una razón técnica, ya los penales de esa naturaleza pues, están en desuso porque no tiene juzgados. Entonces, si tú empiezas a llenar gente ahí, pues va a ser muy costoso y peligroso estar trasladando a Zamora, Uruapan o Morelia. Hay 11 penales funcionando estatales y hay un penal federal que está entre los límites de Michoacán y Jalisco, en Tazumbos, entre Buenavista y Tazumbos, que es el penal número 17, que es federal. En eso yo no tengo nada que ver. Son 11 penales. Lo que yo me encargo de las áreas de medidas cautelares. Toda aquella gente que está inmersa en un proceso penal que no tiene la prisión preventiva, hay otra medida cautelar, que firmes, que no salgas del estado, incluso te pueden poner el grillete, etcétera. También lo vemos nosotros. Vemos también el asunto de los menores infractores, los menores de edad con conflictos con la norma. Hay otra área que es la ejecución penal, que son todos aquellos sentenciados de muchos años que otorgan algún beneficio y hay que estarles cuidando el beneficio. En fin, es un área, la coordinación tiene casi 4,000 empleados. 4,000 empleados, maneja 1,500 millones de pesos, es un presupuesto considerable para las arcas del Estado. Me decías hace rato, fuera de micrófono, que representa el quinto presupuesto sí. del gobierno de Michoacán. Sí. O sea, por ejemplo, el presupuesto más abultado es la Secretaría de Educación, Salud, Seguridad Pública, no recuerdo si obras, y luego seguimos nosotros. Así es, un presupuesto elevado. En la actualidad, al día de hoy, hay alrededor de 6,500 personas privadas de su libertad, 6,496 al corte de la mañana del día de hoy. Hay 7 menores en situación también de reclusión. Tenemos casi 800 menores a los que tenemos que atender, que han tenido problemas con la ley, psicológicamente, etcétera. Tenemos casi 800 también preliberados que tenemos que estar dando seguimiento, que cumplen sus planes pues son los que van en los fines de semana a chaponear. Había un programa Cárcel Abierta, eso a partir de la pandemia se suspendió porque, bueno, no se podía tener el fin de semana recluidos, entonces pues, se les da seguimiento. ¿Mujeres? Mujeres tenemos aproximadamente 300. El 5% de la población carcelaria de Michoacán son mujeres. Niñas no tenemos al día de hoy. ¿Por delitos cuáles que están? No, tenemos de todo. En los penales estatales de Michoacán tenemos casi 1,200 PPLs por delitos federales, portación de arma, delitos contra la salud, etcétera. Y lo demás, pues son delitos del fuero común, homicidio, secuestro, extorsión, fraude, lesiones, robo en sus diferentes modalidades, etcétera. Fíjate que en los últimos tiempos no se conoce ninguna cuestión de fuga, literal. ¿Hay garantía? No, a ver, mira. Pues te hablaba de que este es un trabajo muy estresante y requiere mucha atención. Tiene que estar uno muy atento. Hace unos días, unos meses, me llegó información. Aquí hay que estar muy alerta. Al tiro, como dicen. Al tiro y recibir toda la información. Toda la información hay que captarla, se mete, se cierne
y se determina que sí y que no. Nacho, vamos a un corte y regresando continuamos con ese tema interesante. Estamos con el coordinador de centros penitenciarios o penales del estado de Michoacán. Y bueno, Nacho, nos quedamos antes de ir al corte en el asunto de la seguridad en los penales. A ver, en Michoacán se ha invertido desde hace algunos años bastante dinero en la seguridad. Tenemos aproximadamente 300 cámaras en todos los penales. La infraestructura, pues de alguna forma es vieja, pero todavía sirve. Hay que ampliar algunos temas que pudiera ser que si fueran vulnerables. Sin embargo, por lo menos al día de hoy no tenemos esa preocupación de que vaya a haber alguna situación de una fuga o un rescate. Hace unos meses te decía, me dijo el director de Uruapan, que me llegó información de que la probabilidad de que sean la posibilidad, perdón, de unos túneles. Y entonces mandé gente inmediatamente a revisarlo. En Uruapan ya había habido 3 túneles en la época de Castillo. Entonces fue lo que me alertó, mandé a revisar, obviamente no había nada, y me dijo el director algo que se me hizo un poco jocoso, chistoso. Me dice, oiga, no le dije, porque no tenía la certeza de la información. Le dije, mira, el problema es que en esta área, cuando tengas la certeza es que nosotros ya también somos parte de los presos, porque se nos va. Sí. Entonces, aquí tienes que actuar muy rápido con la información que se tiene. Por ejemplo, los traslados, si tú ves que hay alguna circunstancia donde un PPL corre riesgo, etcétera, pues hay que actuar muy rápido, no esperar. Persona privada de la libertad. Un detenido está siendo amenazado y con la pura posibilidad mínima, aunque sea, tenemos que actuar. Por eso es un área donde hay que estar muy atentos. Y no es que te creas todo, pero hay que atender todo. Pero en base a tu formación, litigar duramente con el Estado mexicano contra. Mira, es un poco kafkiano porque yo creo que es la primera vez que pasé en Michoacán que quien dirige las prisiones ya estuvo preso. Eso tiene una ventaja cualitativa y cuantitativa. La verdad es que es un poco complicado que me cuenten la experiencia. Yo sé perfectamente lo que es estar adentro y estar afuera. Sé perfectamente las peripecias que pasa la familia cuando va a visitarte, el maltrato, el desdén, la incomprensión hacia las personas que están privadas de su libertad, independientemente que hayan hecho o no lo hayan hecho. Al final de cuentas son seres humanos. Y ahí están. Los seres humanos no hemos encontrado otro mecanismo u otra manera de sancionar lo que nosotros consideramos que son faltas que esa. Y bueno, ahí los tenemos. Entonces, a mí me ha servido mucho esa experiencia para poder entender todo el proceso y hacer algunos cambios que creo que eran necesarios a efecto de normalizar una actividad que ahí está y que le cuesta al Estado mexicano, al Estado de Michoacán, muy caro, muy caro. Es muy costoso mantener esas prisiones, pero no tenemos otro mecanismo. Ciertamente lo que tú dices parece cosa, yo diría que alguien que ha estado preso dirija los penales. Sí, es kafkiano. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? 8 meses. Yo estuve 7 meses y días en una prisión federal y los otros 15 aquí en Milcomas. Y en ese lapso, ¿qué es lo que te llamó la atención? Que tú pudiste percibir y que hiciste movimientos ahora como coordinador. Mira, lo primero es cómo la sociedad ¿Te rechaza? Sí, rechaza. Es algo que no queremos ver. Como sociedad pareciera que no queremos ver, no queremos enterarnos. Somos como indiferentes. Indiferentes, o nos vale o prejuzgamos a priori, y eso hacia adentro genera animadversión. Y lo otro que a mí siempre me llamó la atención y me daba mucho coraje es el trato a las familias. En eso me he esmerado para que las familias tengan un mejor trato en su visita, en la información, porque al final ellos no tienen ninguna culpa. Menores, padres, hermanos, esposas, hijos, pues no tienen
por qué sufrir las inclemencias de que alguien esté en la prisión. Entonces hay que humanizar el trabajo, hay que humanizar el trato hacia los detenidos, hacia los presos, y es en donde me he enfocado en hacer público qué es lo que está pasando adentro de las prisiones, cómo juegan, qué actividades tienen, qué clases se les da. Hay arte, hay cultura, hay gente muy buena, créemelo, muy buena, hay gente muy mala, pero como toda sociedad, pues se mueve en estas relaciones dentro de la prisión y hay que sacarle lo mejor. Entonces, afortunadamente he encontrado una población penitenciaria con deseos de ir avanzando. Digo, el gobernador a mí me pidió, y creo que tiene razón, hay que buscar que puedan tener trabajo. La mejor reinserción, más allá de la educación, que es importante, más allá de la capacitación, que es muy importante, la reinserción yo creo que se basa en dos aspectos fundamentales. El que puedan tener contacto con su familia o con sus seres queridos, lo que esto signifique, no necesariamente hermano, hermana, me refiero con lo que ellos quieren, etcétera. Y lo otro es el trabajo. Cuando hay trabajo y hay relación afectiva con lo de afuera, la gente entiende y lucha por tratar de salir, y saliendo modifica en mucho su conducta. Sin embargo, te voy a decir algo. Estás hablando y estoy viendo otro mundo, porque uno ve las series de Netflix, las películas, las telenovelas, etcétera, documentales, y uno ve, se imagina las cárceles hasta de Michoacán con gente delincuente ahí confrontadas entre sí, haciendo sus grupos, pandillas y peleándose. Pandillas no tenemos, ¿eh? Eso sí. Y el trasiego de droga y esto. Tenemos miembros o autoerigidos miembros de grupos criminales, que ya cuando están adentro en prisión baja un poco la rijosidad, porque al final pues, están todos metidos en un lugar, nadie va a salir primero que otro, cada quien lleva su proceso, y muchas veces aquellos que eran enemigos acérrimos afuera, adentro ya se hablan e incluso participan. Ese es el trabajo, meter a la gente a una obra de teatro, por ejemplo, a tocar guitarra, a cantar, a la lectura. Hemos impreso 3 libros ya, uno de cuento, otro de poemas de mujeres y un diccionario jurídico náhuatl. Y entonces ese es el trabajo, hacerlos entender que la animosidad de afuera pues no tiene razón de ser, y que al final los llevó a un punto como es la prisión, y que si quieren salir y quieren modificar su esquema de vida, pues tienen que cambiar esos conceptos. Ese es el trabajo. Con eso que dices, un motín sería... No hemos tenido, no motín, hemos tenido broncas, peleas. La más grande fue en Alto Impacto ya hace más de un año. 2 grupos se confrontaron, hubo 2 lesionados, y bueno, se tomaron cartas en el asunto. A quienes lo provocó se les trasladó a autos penales, se les separó, y eso nos dio mucha más tranquilidad y seguridad en el penal. Pero así un motín no lo veo, porque hemos tratado de cuidar la atención en todos los aspectos. Alguien me decía, por ejemplo, que habría que auditar las comidas, ¿no? Todo lo que se compra. Y yo decía que me parecía muy bien, yo soy amante de la transparencia, pero que la mejor auditoría son ellos. Imagínate que yo deje de darles de desayunar. Bueno, pues se acaba el mundo. Entonces, ahí tratamos de... Al final son seres humanos, tenemos que tratarlos como tal. Y se les tiene que dar esta atención. Yo sé que hay un sector del público que lo cuestiona y que quisiera ver que los tenemos en mazmorras o que somos la Santa Inquisición con métodos de tortura. No se puede. Jurídicamente no hay el marco, ¿no? Nacho, vamos a otro corte y regresamos contigo para entrar a un tema que me parece
en lo personal interesantísimo, es el caso del Michoacanazo. Nacho, me interesa hablar del Michoacanazo porque creo que no se ha hablado a raíz de la detención, enjuiciamiento, sentencia de él, que fuera titular de la Seguridad Pública a nivel nacional, de Genaro García Luna. Mira, yo no hablaría nada más del Michoacanazo, es una cadena de sucesos. Te hablo desde lo que a mí me tocó ver, que ahí fui muy privilegiado, con todo lo que costó, pero fui privilegiado porque me tocó verlo. Recordemos, Fox llega al poder en el 2000, rompe una serie de acuerdos de la paz narca, de este método muy priista en donde lo controlaban según ellos, y la ruta fulana, etcétera. Y que al final de cuentas Fox se hace el desentendido, tiene muy malos secretarios de seguridad, le entrega la procuraduría a los militares, en fin, hace una amalgama, pero ya empieza a ver como un personaje, García Luna, rodeado de una serie de ampones como Palominos, Rosas, toda esta pléyade de sujetos que salen de los, no sé, catacumbas de la seguridad del país, entrenados entre el priismo y el nuevo sistema. Y en Michoacán, por decir, vemos cómo llega Lázaro al gobierno, empieza a haber una serie de problemas porque detienen a los dos grandes líderes en ese momento de la cuestión del narco en Michoacán, que es Carlos Rosales y Armando Valencia, y viene un desajuste, un descontrol. Va pasando los años, Lázaro le pide a Calderón una intervención. Calderón, que es un error de la historia, así nos lo está demostrando ya. No lo digo yo, lo dice la historia. Se le hace fácil emprender una guerra tal cual escuincle de 10 años, y es cuando sale vestido de tontín en Apatzingán y declara una guerra, y como dice Andrés Manuel, le pegó al avispero sin saber qué, y lo que logra es que empieza a violentarse muchísimo. Los gobiernos locales en ese momento, estoy hablando del 2006-2008, no tenían capacidad técnica para poder abordar ese fenómeno. Viene el cambio de gobierno en Michoacán, llega Leonel, y Leonel, hay que recordar, él tiene un problema personal con los Calderón, derivado de 1986, tú has de recordar, una reforma a la ley de educación, donde Luisa María vehementemente salía a sus 22 años, diputada local, a decir que los comunistas se apropiaban del Estado, cosa que no tenía ninguna razón. Era una ley que lo único que hacía era establecer que los colegios particulares no incrementaran las cuotas de manera como quisieran. Y ahí hay un roce. Cuando él llega al gobierno, Luisa María, que había prometido que ella no iba a figurar, pues cambió de idea y empieza a figurar, a querer figurar. Y viene un problema, porque Calderón se acerca a la elección del 2009, la intermedia, y a fuerza quiere ganar el Congreso. Tan es así que el Michoacanazo no fue la única acción que se hizo en contra de los estados. Hubo el Hidalgazo, hubo el Zacatecazo con los del penal, etcétera, porque él pretende, por medio de la seguridad, hacer política y ganar el Congreso. El personaje que es el operador, pues es García Luna. Y entonces nos acusan a nosotros, por hablar del Michoacanazo, de la red de protección de funcionarios hacia el crimen organizado. Pero yo nunca vi en la Siedo, como se los dije al delegado de la PGR, al de la 21 Zona Militar, al jefe de la Zona Naval, a nadie, solo nosotros, ¿no? Como si el problema se redujera a autoridades municipales y estatales que no tenían técnicamente ninguna capacidad de combatirlos, porque no había todavía los aparatos en los estados, por lo menos en Michoacán, y te lo digo por conocimiento de causa, no había intercepción telefónica, no había red de vínculos, no había una serie de aparatos que hoy se tienen y que hacen posible combatir esto de diferente manera. Es más, en los granadazos, que es previo al Michoacanazo, pues aquí Calderón nos debe mucho, porque ellos sí tenían aparatos de intercepción.
Ellos sí tenían todo un aparato de inteligencia y nunca nos ha dicho qué pasó. En ese expediente yo se lo sostengo y nadie me ha desdecido hasta el día de hoy que hay más elementos de la participación del Estado mexicano que de los grupos criminales. Granadazos y en el Michoacanazo. Los granadazos. El michoacanazo es una consecuencia. Es la segunda etapa de Calderón queriéndose apoderar de las estructuras gubernamentales del país. Por eso le pega muy duro a los estados del norte. Los estados del norte son los que lo hacen ganar en una alianza con el Bester. Él sabe la capacidad de operación del de Coahuila, ¿cómo se llama? Moreira, de todos ellos, y va y les pega. Por eso sale mal. Obviamente el michoacanazo pues es uno de los estados gobernado por el PRD va pues, de más a menos. No es lo mismo meterte con Jalisco o Nuevo León a meterte con Michoacán, no representaba lo mismo. Y entonces Calderón lo que hace, logró, que además hay que reconocerle, hay que tener talento para hacer esa tontería, logró con el michoacanazo y la intervención en los otros estados que el del 7% que controlaba el crimen organizado de los delitos del país, básicamente armas, droga, etcétera, ahora controlan el 100%. ¿Por qué? El señor, al empezar a acusar policías, él le iniciaba a Mérida y a meter policías a las cárceles federales, pues era más simple. Tú citas a los policías al cuartel y ahí te los llevas. No tienes que andar agarrando malosos en la sierra. Entonces empieza a llenar de policías. Todas las autoridades locales y municipales, me refiero a estatales y municipales, sacaron las manos del combate al crimen común y por eso hoy en día el 100% del crimen lo controla el crimen organizado. Eso es lo que hay que agradecerle a Calderón, que logró hacer lo imposible. Hágase de cuenta que él entró a Los Pinos, le dijeron hay 10 palancas y una roja así grande, esa nunca la muevas, y fue la primera que llegó y la movió. Eso es lo que pasó con Calderón y García Luna. Hoy ya sabemos que García Luna estaba enredado hasta más no poder y que recibieron dinero y que pareciera que hoy los Calderón, no solo Felipe, sino toda la familia, tiene amnesia y no se acuerdan de que el señor fue. Pero esa es la realidad, no lo digo yo, ahí están las crónicas. Yo te hablo de lo que me tocó ver y en el michoacanazo, pues al final de cuentas de los 30, pues los 30 salimos, pues porque no había evidencia y nunca hubo la evidencia. Hoy me da risa de que se quejan que en el juicio de García Luna se utilizaron testigos y que son delincuentes, pues en el michoacanazo todas las acusaciones provenían de testigos protegidos, que para poder ser y tener esa calidad, lo primero es que hay que aceptar que se es parte de la delincuencia. Tú me decías en alguno de los bloques que el michoacanazo tuvo pros y contras para ti, en lo personal. En lo personal te voy a decir, hablar de enriquecimiento. Sí. A ver, para mí el michoacanazo, la privación de mi libertad, yo me hice abogado en la cárcel. Yo había ido a la facultad, me había titulado, había logrado pasar, ¿cómo se llama? Tatabasco sin que me atropellaran. No hubo nunca me atraganté con las cañas, entonces no hubo problema. Pero ya ser abogado, esto es ver el asunto, litigar, analizar, pues lo tuve que hacer en prisión. Yo me leí cualquier cantidad de expedientes de la gente que estábamos presos de diferentes asuntos. Te podría decir, por ejemplo, el del Mayo Zambada, el hermano, el rey Zambada. Ese es el expediente que le da origen al michoacanazo, porque Ciedo y García Luna, las disquegrabaciones de los personajes que según ellos hablaban en esas grabaciones, que son Julio César Godoy y otros, la sembraron en una computadora que le quitan a ese señor. Para que vean, es que es en serio, en este país ojalá algún día se haya una comisión de la verdad. Es que era una guerra fría, una guerra sucia, perdón. ¿Tú crees que debe de haber esa comisión de la verdad en caso michoacanazo, claro, granadazos? Y de todos, granadazo, michoacanazo, y de todos aquellos miles o cientos de personas injustamente encarcelados, injustamente señalados, por un gobierno que necesitaba hacer negocio con la iniciativa Mérida, y los que andaban engarzados hasta la coronilla eran esos señores, no nosotros. Me queda claro que tú no vas a perdonar a los Calderón. No es de perdonar. Mira, yo les agradezco concretamente a Felipe el hecho del michoacanazo, porque si yo era
duro de roles ahí peor. Vamos a otro corte. A eso me refiero. Una gran experiencia dura, como es la vida, pero una gran experiencia que a mí me dotó de muchas más herramientas para poder afrontarla. Vamos a un corte y ya regresamos en el último bloque. Bueno, y dejemos lo de perdonar, no perdonar a los Calderón. No, te aclaro, no es perdonar, que a Felipe lo perdone Margarita, que hay historias ahí inconfesables, que a Luisa María lo perdone su hijo, que se lo jinca a un noruego cuando todos sabemos de quién es hijo. No, yo lo que pido y exijo en un país como este es que esos personajes pasen por el tamiz de la justicia, que no fue chiste lo que hicieron. Si lo que estamos viviendo no es gratuito, ni empezó ayer, ahí está la génesis. Yo me refería que hoy, muchos lo dijimos en su tiempo y no se nos hizo caso, hoy tiene una condena García Luna por una de las fechorías. Aquí en el país ha hecho e hicieron 50,000. Ojalá algún día aquí también los procesen y paguen como tiene que ser por lo que hicieron. ¿Te gustaría tenerlos de huéspedes? Sí, no me gustaría, no es un asunto de gusto, es que lo merecen. Pues si no hicieron ningún chiste, créemelo, en la espiral de violencia se le debe al tontín que salió jugando. Es un error de la historia, eso no es así, no puede hacerlo así. No debió haberlo hecho así. Nacho, pasemos a la parte política. ¿Por qué no afiliarte a Morena, a PT, por una Partido razón, Verde? Yo no quisiera llegar a un partido en donde hay gente que ha trabajado mucho más y que merece las oportunidades y que se me tildara de revista, oportunista, no. La verdad es que no lo quisiera, yo tengo muy claras mis convicciones. En lo personal no tengo ningún tipo de proyecto político, no tengo ningún interés en participar candidaturas activamente política para nada. Chairo siempre lo voy a hacer, creo en un país diferente, trabajo por hacer de este país algo mejor, sí creo necesario modificar, pienso que Andrés Manuel ha hecho un buen gobierno, faltan muchas cosas, es poco tiempo, pero que va en una ruta correcta. Como persona, como abogado, como funcionario, siempre ha sido polémico, siempre ha sido controversial. ¿No les gustan mis métodos? ¿Broncudo, atrabancado? No. A ver, no es que sea broncudo o atrabancado. Lo que pasa es que en este país nadie está acostumbrado a ejercer sus derechos. Y yo ya aprendí, y lo aprendí en la cárcel, a ejercer mis derechos. Si ejercer mi derecho a la libre expresión, si ejercer mi derecho a un juicio justo o a que las cosas sean como lo marca la ley, me tildan de broncudo, pues puede ser, pero más bien tenemos una sociedad que apenas empieza a despertar en el ejercicio de sus derechos. Nadie estaba acostumbrado a que se les dijeran las cosas como son. Esa es la diferencia. No, la palabra cuando es llegamos... cabrón. Sí, ¿por qué no? Pues digo, el abogado tiene que ser cabrón. Pues se está peleando. El litigio es un pleito, al final de cuentas. Hay dos posiciones, hay un juez que va a dar la razón a alguien y cada quien usa sus diferentes herramientas dentro de la norma para hacerlas valer. Yo te pongo un ejemplo. ¿Sabes qué fue lo que dio la salida de Mireles? Después de todo lo que hicimos, que grabamos al juez. Cuando Virginia le reclama que por qué no, Virginia, la hermana de Mireles, le reclama que por qué no toma la decisión, y él, así como si tendríamos nosotros que justificarlo, es que tengo mucho trabajo, pues ese es el problema de usted. Y entonces grabamos el video y lo hicimos público. Y Luis María Aguilar, que era presidente de la Corte, me platican que estaba pegado, y el soponcio le daba porque estábamos exhibiendo al Poder Judicial Federal algo que yo un año antes se lo había dicho personalmente. Señor, eso va a generar un problema. No puede ser que usted tenga estas gentes así y lo solapen. No es posible que a Florence Cassés, de veras, no nos ven, por eso nos ven como changos en otro lado, salvajes. Pues ese es el problema, que no peleamos nuestros derechos. Si es eso, qué bueno. ¿Por qué? Porque a los 15 días que fui con el doctor Mireles a ver al juez, me reclamó el señor juez y me dijo, oiga,
Usted me grabó sin autorización. Le dije, amigo, hace más de 15 años se murió mi papá, que era el que le pedía yo permiso, y a veces yo lo grabo cuando quiero. ¿Por qué? No es que sea cabrón, es que es mi derecho. Yo puedo documentar. Las autoridades en este país tienen que acostumbrarse, o tenemos que acostumbrarnos a eso. A documentar son derechos ciudadanos. Entonces, digo, habrá gente, Ciro Gómez Leiva me lo dijo, oye, abogado, qué fuerte. Ni modo, compañero, si usted no está acostumbrado, pues que se vayan a acostumbrar las autoridades, que es así. Hay otro detalle. Hablabas de CMI Verdía. Era un líder indígena náhuatl, pero tú defiendes a gente como CMI Verdía, que por cierto, Cambio de Michoacán, cuando yo estaba, se le otorgó un reconocimiento. Sí, pero después él se convierte o hacen aparecer que pertenece al crimen organizado. Es parte de toda esta chismografía nacional, nos encanta. Informes de inteligencia dicen, sí, pero ¿dónde están las evidencias? Mira, mucha gente a mí me cuestionó que por qué defendí esos personajes. Yo decía, a ver, permítanme. Ojo, yo no sé si son buenos o malos. No es un ejercicio de conciencia. En este país confundimos lo que es la realidad con lo legal. Son dos cosas diferentes, son mundos diferentes. Se cruzan, van en paralelo, pero nunca se mezclan. A los señores los acusaban de portación de arma. Y yo les demostré que la acusación no tenía fundamentos, jurídicamente. Por eso salieron libres. Eso no implica que yo diga que el señor es bueno o malo. Yo no estoy dando juicios de valor. Yo era el abogado. Yo fui a un tribunal a determinar si hay o no responsabilidad penal de una acusación. Lo acusaban del mentado alambricidio, sí, y de un homicidio sin ton ni son, porque se enojó Godoy, porque no pensaban ni el militar, ¿cómo se llamaba el jefe de la zona militar? Un general Calvo. Se enojaron mucho porque pensaban que lo iban a aventar en la acusación federal de armas. Hay años, y se lo saqué en 144 horas, luego se inventaron eso, le inventaron lo de la quema de paquetes electorales. Todas esas 6, en 5 meses se las quitamos, y al final, pues se quedaron sin nada. Y entonces, ¿qué queda? Pues el desprestigio personal. Es que él es parte del crimen organizado. Pues si es parte del crimen organizado, no platiquen. Hagan las actuaciones legales y sométanlo a un proceso. Entonces, por eso te digo que no es que yo sea polémico, es que pensamos de manera diversa, porque la mayoría de la gente piensa en las posibilidades, en lo que siente, y yo de lo que te planteo es un asunto de ciencia, científico. A ver, ¿es posible que se aparezca la Virgen de Guadalupe? ¿Sí o no? Yo diría que no, pero... No, ok. Pues yo te diría que sí, porque el mundo de la posibilidad es infinita. Si te pongo en el mundo legal, es probable que se aparezca la Virgen de Guadalupe, que me contestarías. Menos. Claro, porque no hay prueba, probable viene de prueba. Esa es la gran diferencia. Por eso mezclamos luego los asuntos y se cree que uno juega. No, es que hay que entender que nuestra vida en sociedad es en el mundo de la ciencia, no en el mundo de lo posible. Vamos, lo mediático, ¿no? Sí, y es muy bueno, y afortunadamente este país empieza a abrirse a lo mediático y a que todo el mundo tenga un punto de vista, pero al que tenga el punto de vista no cambia la cuestión de la probabilidad ni la evidencia, ni la certeza legal o la certeza científica. ¿Sí? Yo puedo decir que hay vida en Marte y puedo hacer 50 reportajes, pero hasta este momento nadie ha probado que hay vida en Marte. Última pregunta. ¿Te has bronqueado físicamente desde que eres abogado? No. ¿Te han amenazado de muerte? No, para nada. ¿Te has mentado la madre cuando menos? No, para nada. Yo soy de un carácter duro. Lo que decía yo hace rato. Soy firme, okay, pero yo no soy grosero. Yo no tengo por qué agredirte. La gente confunde. Sí, yo ni me ando peleando, ni me ando nada. Digo las cosas como son, como las creo y conforme a derecho. Mira, mucho me he cuestionado en algunos tribunales el asunto de hablarles con firmeza porque no están acostumbrados. Ojalá cada día se acostumbren más a que el ciudadano va a ejercer sus derechos. Para eso son. Los derechos se ejercen. Nacho, te agradecemos la plática y bueno, esperemos que no sea
ni la primera ni la última. Samuel, yo estoy a tus órdenes. Ni que te corran de los penales, ni que me corran del sistema michoacano. Créeme lo que también el día que me pidan la renuncia la daré con mucho gusto. Yo no estoy casado con ningún puesto. Hago mi mejor esfuerzo y el día que se tenga que acabar, sin ningún problema. Bueno, concluimos nuevamente. Samuel, gracias.